A todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía a dos voces. Mi nombre es Mariana, soy profesora de filosofía y me encanta explorar cómo las ideas nacen, se transforman y siguen fluyendo en nuestro presente. En el programa de hoy me acompaña el profe Claudio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudio, soy profesor de historia, curioso de los grandes procesos culturales que dieron forma a la humanidad. En este espacio compartiremos miradas e ideas, así como también reflexiones que cruzan la historia y la filosofía para entender mejor nuestro mundo. Hoy queremos invitarlos a un viaje hacia los orígenes del pensamiento racional, allá por la antigua Grecia, mucho antes de que Sócrates comenzara a hacer preguntas incómodas en las plazas de Atenas. En este episodio vamos a hablar de los filósofos presocráticos, esos primeros pensadores que se animaron a dejar atrás las explicaciones míticas y comenzaron a preguntarse por el origen de todo lo que existe, utilizando la razón como herramienta. Así que los invitamos a ponerse cómodos y acompañarnos en este recorrido por las primeras huellas de la filosofía occidental. ¿Listos para empezar? Pero antes de empezar, ¿qué te parece, Mariana, si nos vamos a una tanda musical? Para empezar a comprender el pensamiento presocrático, hay que entender que estos filósofos fueron los primeros en intentar explicar el mundo sin recurrir a los mitos ni a los dioses. En lugar de decir que las cosas suceden por voluntad divina, ellos buscaron causas naturales, racionales y observables. Y eso fue una revolución para su época. Uno de los pioneros en este camino fue Tales de Mileto, considerado por muchos como el primer filósofo occidental. Tales afirmó que el agua era el principio de todas las cosas. Y contanos un poquito, profe, ¿por qué el agua? Tales observó que todo lo vivo necesita agua para existir y que ésta puede transformarse en vapor, en hielo, en líquido. Para él, la realidad tenía una unidad y esa unidad era el agua. Era un intento de encontrar una explicación común para todos los fenómenos naturales. Y profe, ¿qué otro filósofo aparece en esta búsqueda del origen de las cosas? Luego aparece Anaximandro de Mileto y discípulo de Tales, quien propone una idea aún más audaz, el apeirón, que significa lo indefinido o lo ilimitado. En lugar de identificar un elemento físico como origen, él dice que el principio de todo no es algo concreto, sino una especie de sustancia eterna, infinita e invisible que da lugar a todo lo que existe. De esta manera introduce el pensamiento abstracto de la filosofía. No todo lo que existe tiene que verse o tocarse. Con Anaximandro, profe, podemos ver una evolución en el pensamiento de lo físico a lo metafísico, por decirlo así, pero también surgen enfoques muy distintos. Por ejemplo, Heráclito de Éfeso sostiene que todo está en constante cambio. Él observó el movimiento, la transformación continua de la naturaleza y afirma que el fuego es el símbolo de ese cambio constante. Su frase más conocida es: nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el río, al igual que la realidad, está siempre fluyendo. Y si Heráclito habla del cambio como esencia de todo, ¿sabe quién es su contraparte? Parménides de Lea. Él afirmaba que el cambio no existe y que es una ilusión. Lo que es, simplemente es y no puede dejar de ser. El verdadero conocimiento, según Parménides, no se obtiene con los sentidos que nos engañan, sino con la razón que nos permite acceder al ser inmutable. Es decir, mientras Heráclito ve el mundo como un constante devenir, Parménides ve un mundo fijo, eterno e indivisible. Ahora, para que puedan procesar todo lo desarrollado y se puedan poner más cómodos, vamos a una tanda musical. Heráclito y Parménides representan una tensión clave dentro de la filosofía, entre lo que cambia y lo que permanece.
entre la experiencia sensible y el pensamiento racional. Y esta tensión va a influir en todos los filósofos posteriores, especialmente en Platón. ¿Sabes, profe Claudio? Otros pensadores como Empédocles intentaron conciliar estas posturas. Él propuso que la realidad estaba compuesta por 4 elementos eternos: tierra, aire, fuego y agua, que se combinan y separan por la acción de dos fuerzas opuestas: el amor que une los elementos y el odio que los divide. Para Empédocles, el cambio existe, pero no es un surgir de la nada, sino una reconfiguración de elementos eternos. Así es, profe Mariana. Y no podemos dejar afuera a Demócrito, quien desarrolló una idea sorprendentemente moderna, la teoría atómica. Según él, todo está formado por pequeñas partículas indivisibles e invisibles, llamados átomos, que se mueven en el espacio y se combinan para formar todo lo que existe. Esta concepción materialista del mundo se adelantó siglos a lo que la ciencia recién pudo demostrar en el siglo XIX. Para entender entonces, lo que une a todos estos pensadores no es que digan lo mismo, sino que se animan a preguntar por el origen, dejando de lado explicaciones sobrenaturales. Cada uno aporta una mirada distinta, pero todos comparten la convicción de que el universo puede entenderse a través de la razón. Y eso justamente marca el nacimiento de la filosofía como disciplina, un modo de pensar que no se conforma con lo dado, sino que busca, cuestiona, formula hipótesis, observa la naturaleza y se plantea grandes interrogantes sobre la existencia. Ahora nos vamos a la última tanda musical de nuestro ciclo, un viaje hacia los orígenes del pensamiento racional. Y bueno, profe Claudio, para darle un cierre a este recorrido histórico de la filosofía antigua, cabe señalar que los filósofos presocráticos quizás no tengan la popularidad de figuras como Platón o Aristóteles, pero lo cierto es que ellos fueron los verdaderos pioneros del pensamiento filosófico. Fueron los primeros en atreverse a preguntar por el origen de todo sin acudir a los mitos, y eso marcó un antes y un después en la historia del conocimiento. Exacto, profe. Los aportes de estos primeros filósofos no están solo en las respuestas que dieron, sino en la manera en que pensaron esas respuestas. Se animaron a observar, a razonar, a formular teorías sobre la realidad, el cambio, la materia, el ser. Y aunque muchas de sus ideas hoy pueden parecer simples o superadas, su valor está en haber abierto el camino para que otros siguieran preguntando. Además, es importante destacar que su pensamiento no fue aislado, surgió en un contexto cultural y social muy particular, donde el contacto con otras culturas y la vida en la polis griegas favorecieron el debate, la reflexión y esa búsqueda del conocimiento. Por eso, profe Mariana, es importante estudiar a los presocráticos, no es solo mirar al pasado, sino también preguntarnos por nuestro presente. ¿Cómo pensamos hoy? ¿Cómo construimos conocimiento? ¿Qué lugar le damos a la razón, a la experiencia, a la duda? Bueno, profe y queridos oyentes, esperamos que este recorrido por los orígenes de la filosofía les haya despertado la curiosidad y esas ganas de seguir explorando, porque pensar filosóficamente no es una tarea exclusiva de los grandes nombres de la historia, es algo que todos podemos hacer cada vez que nos detenemos a reflexionar con profundidad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Filosofía a dos voces. Nos reencontramos muy pronto para seguir conversando sobre ideas, historia y esas preguntas que siguen vivas. Porque filosofar no es tener todas las respuestas, sino aprender a hacerse buenas preguntas. Hasta la próxima. Y Y que que nunca nunca falten falten la la gana gana de de pensar pensar juntos. juntos.